del capítulo 13 del libro de Jueces. Cuando lo haya encontrado, párese, hermano, paraditos como buenos soldados de Cristo para leer el versículo 5 de Jueces capítulo 13, versículo 5. Voy a pedir que me ayuden ahí, hermano, con el proyector. No sé si Brenda está lista ahí. Jueces capítulo 13. Amén. El versículo 5 dice, versículo 5 de Jueces 13. Pues he aquí, dice, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Quiero ver aquí la vía positiva. El versículo que sigue aquí, el versículo 24. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. El 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Astarot. El versículo, capítulo 16, versículo 4 del mismo libro de los Jueces dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Versículo 5 dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos. El 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, te dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El versículo 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mire, de molendero terminó. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, buen Señor, en este día que nos regalas este privilegio tan maravilloso de poder estar aquí reunidos junto a este grupo de jóvenes, junto a mis hermanos, Señor, que son fieles a la audiencia a través del video, a través de la transmisión en vivo del Remanente Fiel. Bendiga a todos los que estamos aquí, a los hermanos que están conectados en este momento, a los hermanos que verán el video en el futuro. Señor, ya quizás la grabación, llegando de tu iglesia, de tu trabajo, bendígalo, Dios mío, en el nombre de Cristo. Te pido tu ayuda, Señor. Reconozco que sin la ayuda tuya nada podemos hacer, pero con la ayuda de tu Espíritu, mi Dios, todo es posible. Bendiga nuestra vida, se lo ruego en el nombre de Cristo el Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Paz de Cristo a los unitarios. Gloria a Dios. Decisiones irresponsables. ¿Conoce usted a alguien, hermano, que haya tomado decisiones irresponsables? Además de usted. Porque cada uno de nosotros en alguna oportunidad hemos tomado decisiones irresponsables. Y para eso estamos aquí en esta noche, para ver las consecuencias de tomar decisiones irresponsables en la vida. Dice la Biblia que todo lo que está escrito aquí, lo que les aconteció a ellos, nos ha dejado a nosotros como ejemplo. Pero qué triste y doloroso es que nosotros los seres humanos no aprendemos en experiencia ajena, hermano.
Usted y yo que estamos en el camino del Señor, que tenemos la luz de Cristo, debemos de aprender de los ejemplos de los demás, los ejemplos que nos da el Señor a través de su palabra, para que usted y yo no fracasemos, que aprendamos a tomar decisiones sabias, ¿verdad? Como los temas anteriores que han pasado. Amén. Vemos aquí, hay un versículo aquí para memorizar. Quizás en su libro no aparece. Yo tengo aquí el libro del maestro, que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. No sé si está ahí. Amén. Es un versículo para que hoy lo memoricemos. Qué lindo es memorizar la palabra de Dios, hermano. Debemos de procurar. Imagínense si nosotros nos propusiéramos cada día memorizar un versículo de la palabra de Dios. Estuviéramos, hermanos, lleno el corazón de palabra de Dios. Y como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para yo no pecar contra ti. Amén. Entonces es el pasaje a memorizar en esta lección. Es de 2 de Timoteo 2:22 y dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué lindo es estar con aquellos que de corazón limpio alaban a Dios. Amén. La idea principal del tema de hoy, hermano, es que no basta poseer grandes dones y talentos. También es necesario desarrollar el carácter por medio de la disciplina y el dominio propio. ¿Cómo andamos en esa área nosotros? La disciplina y el dominio propio. ¿Qué es disciplina? Tener una rutina, hacer el esfuerzo de disciplinarnos a nosotros mismos. Porque es fácil disciplinar a otro, decirle: mira, orá, lee la Biblia. Pero ¿qué es si nosotros agarramos la Biblia y le decimos: leamos juntos? Amén. Dominio propio es tener la fuerza de voluntad para hacer aquello que mi cuerpo desea o aquello que no me conviene. Yo digo: no. Es el dominio propio sobre mí, sobre mis acciones, sobre mis decisiones. Amén. Propósitos de la lección de este día. Número 1. Valorar los objetivos y ser consistentes en el proceso de alcanzarlos. Objetivos, propósitos. ¿Será que Dios permitió que el papá de Sansón, llegó el ángel, verdad, a la mamá de Sansón y le dijo que ese niño iba a ser nazareo, es decir, apartado, reservado para el servicio a Dios? ¿Será que tenía propósitos o no tenía propósitos? ¿Cuál era el propósito? El propósito de la misión que él tenía era liberar a Israel de los enemigos, de los filisteos. Número 2. Saber que todo acto irresponsable tiene consecuencias. Saber que todo acto irresponsable que nosotros cometamos va a tener consecuencias. No pensemos, hermano, que se va a pasar por alto o lo vamos a poder tapar. No, todo acto irresponsable va a tener una consecuencia. Sí, señor. Nadie se escapó de esto, ni Abraham, ni David, nadie, aquellos grandes hombres de Dios, no pasó por alto el pecado. Siempre tuvo una consecuencia. Dios perdona el pecado, sí, pero quedan consecuencias. Sí, señor. Por ejemplo, una persona dice: bueno, cayó en pecado, se fue a fornicar, pero quizás andaba borracho, ¿verdad? Se emborrachó y se fue a fornicar y se fue a meter con una mujer que tenía una enfermedad venérea. Bueno, el Espíritu Santo lo redarguyó al día siguiente, vino y se reconcilió, el Señor le perdonó el pecado. Pero ¿será que la enfermedad también se fue? Ahí queda la consecuencia, ¿verdad? Un hijo rebelde, por ejemplo, se rebela contra los padres, se vuelve violento, ¿verdad? Y lo mandan a una cárcel juvenil. Después se arrepiente: mamá, papá, vení, tráeme, no aguanto aquí, está duro. Ahí le quedó un récord ya para toda la vida. O
sea, todo acto irresponsable tiene una consecuencia. Número 3, evitar comprometerse con las cosas del mundo para no tener que lamentarlos más tarde. ¿Sí? Estos son los 3 propósitos de esta enseñanza. Valorar los objetivos, número 1, y estar conscientes en el proceso de alcanzarlos. Es decir, que debemos luchar para alcanzarlos. Número 2, saber que todo acto irresponsable tiene consecuencias. Número 3, evitar comprometernos con las cosas del mundo para no tener que lamentar más tarde. ¿Cuánto lamento? Me dijo un hermano, ¿verdad? Aunque no entendamos, hay que obedecer a Dios, dijo hermano Juan en el mensaje que predicaba el viernes. Y más tarde que usted tenga 20 años, 25 años, va a decir, aquella que yo le decía vieja, aquel que yo le decía viejo, yo no lo entendía, pero ahora le doy gracias. No entendía. Y así es el Señor. A veces leemos palabras nosotros que no entendemos, pero si lo obedecemos nos va a ir bien. Amén. El comentario acerca del tema. No sé si usted lo tiene ahí también, porque no sé si es un poquito diferente a veces el libro del maestro. Dice aquí, los padres de Sansón vivían en la frontera entre Dan y Judá, unos 22 kilómetros al oeste de Jerusalén. Sansón, hijo de Manoa, cuya esposa, al igual que Sara, Ana y Elizabeth, eran estériles. Su nacimiento, como los de Isaac y Juan el Bautista, fue anunciado por un ángel. Estaba destinado a ser nazareo, lo que significa ser apartado, consagrado, dedicado a Dios y a su servicio. También implicaba obtenerse, ¿verdad?, de no beber vino y sidra. No podía comer cosa inmunda, es decir, los animales no permitidos por la ley. Sansón no tomó muy en serio las estipulaciones que requería el voto nazareo. A menudo entraba en contacto con cadáveres, lo cual estaba prohibido, ¿verdad?, en la ley. Y en muchos problemas que se haya obtenido de beber bebidas alcohólicas también. El descontrolado deseo sexual de Sansón, que a menudo lo obligaban a relacionarse con mujeres extranjeras, finalmente lo llevó a la ruina. Terminó enamorándose obsesivamente de una mujer filistea llamada Dalila. Ella colaboró con los suyos, quien con presión y con sus encantos logró que Sansón le confesara el secreto de la fuerza, y fue vencido y capturado. Ciego y humillado, fue paseado como objeto de burla en un festival. Al final de su vida, por primera vez, vemos un acto de arrepentimiento y clamor de parte de Sansón a Dios. Y respuestas a sus oraciones, Sansón pudo demoler el templo de los filisteos, ¿verdad?, donde se habían reunido, probablemente sobrecargado, matándose a sí mismo y a más filisteos de los que había eliminado en toda su vida. La Biblia al final lo presenta como uno de los héroes de la fe en el libro de los Hebreos. Algunos te han preguntado, ¿verdad?, que ¿por qué Dios escuchó la oración de Sansón? Si fue una oración para un suicidio prácticamente, matarse él y matar a toda aquella gente. Pero yo le quiero decir esta noche que Dios, en la ley permisiva de Dios, ahí había un propósito, había un objetivo. Número 1, el Señor contestó la oración de Sansón fue porque Dios tenía un propósito, y era vencer a los filisteos o eliminar a los filisteos. Y con eso pues Dios cumplió su propósito de dañar al pueblo enemigo de Israel. Número 2, era que a Sansón le sacaron los ojos y estaba en la ley. Recuerde que la ley decía diente por diente y ojo por ojo. Es decir, el que mataba lo mataban. Y así, entonces por eso Dios contestó esta petición de Sansón. Y es un acto profético.
Es un acto profético para el futuro, para la gran tribulación. Se cree, hermano, el pueblo judío cree que así como Sansón decidió derribar aquel templo para eliminar a los enemigos, se cree que en la gran tribulación el pueblo de Israel tendrá que recurrir a la operación Sansón. Cuando te vea oprimido, presionado por el anticristo, por el ejército del anticristo, Israel tendrá al final, hermano, que está rodeado de enemigos, hacer uso de sus armas atómicas, y ahí quedará un remanente bien pequeño que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, que el Señor los llevará al desierto para guardarlos y preservar siempre al pueblo de Israel. Aleluya. Es un acto que tiene mucho significado lo que le pasó a Sansón. Bueno, vamos a entrar a la lección. Quiero, aquí tengo una lectura que no sé si la tiene usted, a leérselo. Aquí, ¿verdad? Dice aquí que podamos comenzar con alguna pregunta, que si usted conoce a alguien que por haber tomado decisiones irresponsables frustró sus propósitos, frustró sus metas. ¿Conoce a alguien usted? Por ejemplo, un famoso. Usted quizás conoce mucho. Yo, como soy del Salvador, le voy a hablar de un salvadoreño bueno para jugar fútbol. Le llaman el Mágico González. Se cree que ese hombre ha sido uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo entero. Pero por su irresponsabilidad, por el vicio a la bebida y las calles y las discos, no le importaba nada. Las estrellas principales del mundo dijeron que él era mejor que ellos incluso. Pero no tenía disciplina ni tenía dominio propio. No le gustaba entrenar y le gustaba aparecerse ya a la hora de los partidos porque sabía jugar, y así fue mediocre, pues. No porque no tenía capacidades, no porque no lo sabía hacer, sino por tomar decisiones irresponsables en su vida. Muchas personas que pueden estar, hermano, por ejemplo, aquí en Baltimore tenemos un nadador famoso. Le llaman el Tiburón de Baltimore, el atleta que más medallas de oro ha ganado. Pero fue avergonzado y fue despojado de las medallas que ganó porque le tomaron una foto, ¿verdad?, que estaba fumando marihuana con pipa. Actos irresponsables. Y así, ¿cuántas personas que han tenido, hermanos, grandes capacidades, inteligentes, quizás se graduaron en su escuela, en la universidad, con buenas calificaciones, ¿verdad?, con reconocimientos y todo? Pero ¿será que triunfaron en su vida? Porque después de ahí ellos tomaron decisiones irresponsables. Y aquí pues sabemos, hay jovencitos, hay adolescentes, hay quizás casi niños, y hay personas maduras. Y usted sabe que cuando uno toma una decisión irresponsable, tiene consecuencias graves, ¿verdad? Sí, señor. Advertencias para evitar las tentaciones, que es lo primero que nosotros debemos de pedir al Señor para poder apartarnos de las tentaciones. Y nosotros vemos que Sansón no se apartó de las tentaciones, sino que las buscaba. Dios mío. Para recordar, dice, procure reconocer a los estudiantes que tenemos aquí, ¿verdad?, y poderle darle buenas sugerencias a cómo apartarnos de la tentación. Sansón no debió irse, ahí más adelante en la lección vamos a ir mirando qué significaba el nombre del lugar donde él estaba. Él no podía tomar sidra ni vino, y se fue a vivir un lugar, hermano, donde se fabricaba, donde se hacía el mejor vino en aquella época, donde había muchos viñedos. Y uno de los mandatos de él era que no debía de tomar vino, que no debía de meterse con mujeres extranjeras, y él lo hizo. Introducción, dice aquí. Muchas veces, no sé si usted lo tiene también, ¿verdad? Ok. Muchas veces oímos cuánto potencial desperdiciado, cuántas cosas pudo haber logrado, muchos que pudieron haber sido y no fueron. Este fue el caso de Sansón. Son pocos los que han comenzado la vida con credenciales como las suyas,
con un tremendo potencial, nacido como resultado de un plan divino, escogido para hacer un gran trabajo. Se esperaba que comenzara a salvar a Israel de manos de los filisteos. Para ayudarlo a cumplir el plan, se le dotó de una enorme fuerza física y capacidades especiales. Pero Sansón desperdició su vida, gastó su fuerza en bromas. Para salir de apuros, violó sus votos y las leyes de Dios por una sensualidad desenfrenada. Y al final lo entregó todo para satisfacer los caprichos de una mujer de la cual se enamoró perdidamente. Lo recordamos como el juez de Israel que pasó sus últimos días moliendo granos en una prisión enemiga, y decimos cuánto potencial desperdiciado. Así dicen después las personas. Cuánto desperdicio. Cuánto pudo haber hecho esta persona, pero por sus decisiones equivocadas. Dice, teniendo un gran padre a su lado, teniendo una gran madre, teniendo todo el apoyo necesario de la familia, desaprovechó todas estas oportunidades. Mire todo lo que tenía Sansón, todas las armas que Dios le había dado, donde Dios lo había puesto, las promesas que Dios le había dado, pero él empezó a jugar, empezó a bromear. Punto número 1. Un joven predestinado para grandes cosas. Un joven predestinado para grandes cosas. ¿Qué tal si yo le digo a usted lo mismo hoy, joven, usted que está aquí? Que usted ha sido predestinado para grandes cosas. Especialmente los jóvenes que han nacido aquí, y todos, hermanos, con la ayuda de Dios podemos, pero como que tienen quizás más posibilidades o más facilidades los jóvenes que han nacido en este país. Sus padres se sacrificaron para venir aquí y han luchado. Imagínense, quizás muchos de nosotros quisimos aprender inglés y no pudimos porque empezamos a trabajar para pagar la deuda. Quizás no teníamos dónde vivir y a usted los padres le dan dónde vivir, ¿verdad? Tiene vivienda, tiene todo, tiene muchas facilidades. Un joven, dice, predestinado para grandes cosas. ¿Por qué estamos en el mundo? ¿Somos producto del azar, de las circunstancias, del deseo de nuestros padres? ¿O estamos en el mundo con un propósito, con una misión, algo importante para realizar? Usted dice, el diablo es el que le dice a la gente, tú no sirve para nada, no sirve para nada. No, usted no está aquí por la casualidad. En forma de pregunta dice allí, ¿por qué estamos en el mundo? ¿Somos producto de la suerte o de, qué sé yo, así le llama a la gente? ¿O producto de las circunstancias, del deseo de nuestros padres? ¿Usted cree que fue así nomás? No. Dice que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Dios permitió que su padre y su madre se enamoraran, se casaran y, ¿verdad? Y usted es fruto de ese amor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con usted. Porque Dios tiene un propósito conmigo. No somos obra de la casualidad. Ningún fabricante fabrica algo sin un propósito. Dígame usted, el que fabricó esta bocina, por ejemplo, va a decir, bueno, voy a hacer una bocina ahí. No va a servir para nada, pero lo voy a fabricar. No, el que fabricó eso lo hizo con un propósito. El que fabricó este micrófono lo hizo con un propósito. El que hace un carro lo hace con un propósito. ¿Usted cree que Dios, para crear algo tan perfecto como el cuerpo humano, como el cerebro que usted tiene, la inteligencia que usted tiene, usted cree que Dios lo creó solo por así, para que viniera a ocupar un lugar a este mundo? No. Mi embrión vieron tus ojos, dice la Biblia. O sea, Dios pensó en usted y en mí desde antes que usted naciera. Dios tiene un propósito. Dice ahí el inciso A, escogido desde antes de nacer. La vida de Sansón fue especial desde antes que naciera.
Dios tenía un plan especial con él. Por revelación de su madre, que era estéril, se entera de que tendrá un hijo que será un instrumento de Dios para salvar a Israel de la opresión filistea. Sansón no fue producto de al azar, fue planeado por Dios. Nació en el tiempo preciso, en la familia correcta, en la nación donde Dios lo requería. Muchos siervos de Dios también fueron escogidos desde antes de nacer para ser instrumentos en sus manos, como Jeremías, Juan el Bautista. Pero al igual que todos nosotros, somos escogidos con un propósito especial. Dice el apóstol Pablo que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esto dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Sí, Señor. ¿Sí? Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, es decir, apartados, consagrados para Dios y sin mancha delante de él. Aleluya. O sea, Dios nos creó primero, hermanos, para que seamos santos, apartados para él, para que le adoremos, para que le sirvamos, para recibir las bendiciones de Dios y el amor de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Inciso B dice, lleno del Espíritu de Dios. Sansón fue ungido desde su adolescencia. La bendición de Dios, el testimonio del Espíritu Santo y la unción estaban con él, lo que evidenciaba un propósito especial. Experimentó un poder sobrenatural. El Espíritu de Dios le impartía una fuerza extraordinaria, despedazando leones, venciendo a filisteos, derribando muros y cuántas cosas hizo Sansón. La fuerza de Sansón no provenía de su cabello, sino de Dios. Este solo representaba su voto como señal de consagración a Dios. Número 6, ¿verdad? Habla del nazareo, de qué significaba todo eso. Dios también nos ha dado su poder y nos ha capacitado a todos, ¿verdad? Dice Efesios 4:7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a todos. Cuando dice aquí, hermano, que la fuerza de Sansón no consistía en no estaba en el pelo, no estaba en la cabellera, sino en la obediencia. O sea, pero Sansón, hermano, cualquiera puede. El punto está que es la desobediencia por la cual él interrumpió los planes de Dios, quebrantó la ley de Dios por jugar, por no tomar en serio las cosas del Señor. Pero el punto es la desobediencia, porque en este caso fue el cabello, ¿verdad?, de Sansón, la larga cabellera, que él no podía cortársela, no podía pasar tijera por ahí. Pero el punto no es el pelo, es la desobediencia. Si él hubiera obedecido, es como el huerto del Edén, pues. La gente dice, bueno, fue la manzana. No, la Biblia no dice que es manzana. Es que el Señor dijo que él es del árbol de la ciencia del bien y el mal que no podía comer. Imagínese usted tener todos miles de árboles a su alrededor. Es que el ser humano de tanto que Dios le da rebosa, hermano. Imagínese usted en medio de un huerto, tantos árboles, tantos frutos, y la gana de comer de ese árbol. Es como Dios prueba al hombre la fidelidad, Sí, Señor. la obediencia a él, la orden que Dios da. No debemos de nosotros violarla, Aleluya. porque Dios nos da en abundancia todo a nuestro alrededor. Si Dios nunca le ha pedido cosas grandes al hombre, dice que Dios no le va a poner cargas a nadie que no va a poder llevar. Nadie es tentado más de lo que puede soportar. O sea, Dios lo sabe. Si usted está pasando prueba, usted está pasando dificultad, es porque Dios sabe que usted la puede soportar y que usted la va a pasar en el nombre de Jesús. Usted va a salir victorioso. Amén. Entonces, aquí hay una reflexión, ¿verdad? Está ahí en su libro.
Tu nacimiento no fue un error o una casualidad. ¿Está leyendo conmigo? ¿Ok? Muchos antes de que fueran concebidos, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti antes que tú en Él. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto dice Efesios 2, versículo 10. ¿Puede poner el texto ahí en grande para que lo podamos leer? Dice, porque somos hechura suya. ¿De quién? O sea, nos creó Dios. Creados en Cristo Jesús para que anduviera perdido, para que anduviera bolo. No, Señor. ¿Para que anduviera borracho? No. Para buenas obras. Dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde antes Dios preparó el camino por donde nosotros debemos andar. Y esa debe de ser una de nuestras oraciones a Dios. Señor, muéstrame el camino el cual tú has trazado para mí. Aleluya. Señor, muéstrame tus planes. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo, Señor? Aquí estoy, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Yo no entiendo mucho, Señor. Me regañan aquí, me regañan allá. Señor, pero yo quiero ser obediente. Aleluya. Si nosotros lo hacemos, vamos a ser bendecidos, hermano. Y más bien me quiero dedicar a los jovencitos, ¿verdad? Esos jovencitos que andan entre 10, 17 años. Que se mete la rebeldía, el enojo, que no quiere que le digan nada, que todo lo sabe. Soporte ese tiempo, sea obediente. Usted no va a entender y por qué será que mi mamá tanto me regaña, por qué mi papá tanto me regaña, pero no importa, yo voy a aguantar, porque sé que es para mi bien. Aleluya. Y cuando usted tenga 24, 25 años, no entendía, pero qué bien me ha ido. Aleluya. Sí, amén. Hay poder en Jesús. El que le da rienda suelta a su rebeldía termina frustrado, en fracaso. ¿Por qué no le hice caso a mi papá? Sí, así es. ¿Por qué no obedecí a mi mamá? Si los jóvenes de aquí pudieran ir a una cárcel a ver los que están presos. Dios mío. Yo que he ido a Seven Lac a visitar presos, lleno de jóvenes, Sí, así es. desperdiciando sus vidas por tomar decisiones irresponsables, por no obedecer el consejo. Dios siempre habla a tiempo Sí, así es. y fuera de tiempo. Sí, Señor. Amén. Punto número 2. Un joven irresponsable con su llamamiento. Eso fue Sansón. Un joven irresponsable con el llamamiento que Dios le hizo a él, con un propósito. Dice, ¿es posible frustrar el propósito de Dios? Sansón era físicamente fuerte, pero moralmente débil. A pesar de los dones, Sansón no maduró en su carácter. El carácter sostiene la unción como la vasija sostiene el aceite. Mire qué bonito está esta frase. Dice que si es posible frustrar el propósito de Dios por la desobediencia del hombre, sí. Porque Dios puede buscar otra persona. Sansón era físicamente fuerte, así como muchos jóvenes, ¿verdad? Dios mío. Anda sacando los molleros, mirándoselo en el espejo. Padre que vive. Aleluya. Muy fuertes son. Pero moralmente débil. Era débil. A pesar de los dones, dice Sansón, no maduró en su carácter. Es necesario la madurez, ¿verdad? El carácter sostiene la unción como la vasija sostiene el aceite. Gloria a Jesús. Aquí estamos en el inciso A, amén, de este punto. O aquí abajo dice, abajo de la letrita roja dice, estábamos, ok, vamos a pasar a la siguiente página, amén, porque está en inglés ahí, los que son bilingües, ¿verdad? Pueden leer ahí para entender mucho mejor.
Dice, Sansón menospreció la gracia de Dios. ¿Está conmigo? Lamentablemente Sansón descuidó su verdadera fuerza, la consagración. Sansón era nazareo, ¿verdad? Nazareo ya le he explicado que quiere decir apartado, reservado para Dios. Tenía responsabilidades que cumplir, que no podía violar. La palabra significa apartado, consagrado, príncipe, corona. Era dedicado a Dios y a su servicio. También implicaba obtención de vino y de sidra. No podía comer cosas inmundas, es decir, los animales no permitidos por la ley. Sin duda esto nos hace reflexionar que tan consagrados estamos a Dios en un mundo como el de hoy. Qué tan comprometidos estamos con la misión a la que hemos sido llamados. Pablo nos dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4, versículo 1. Sansón desperdició su vida en placeres. Sansón olvidó su propósito de vida, salvar a Israel de manos de los filisteos. Dios había expresado la razón de ser de Sansón. Sin embargo, perdió su objetivo y empezó a coquetear con el enemigo. No debemos jugar con Satanás, él no juega. Acercándote a mujeres paganas. ¿Sí? No, hombre, esas de la iglesia no me hacen caso. Hay aquellas mundanas son bien coquetonas, ¿verdad? No, hombre, aquellas andan en minifalda, andan en pantalonadas, andan enseñando todo y son fáciles. Mujeres paganas. Hasta que llegó al valle de Soret, cuyo nombre significaba vino rojo, el significado de ese lugar. Por las uvas rojas que allá se recogían y el vino que se producía. Recordemos que el nazareo no podía tomar vino. Sin duda alguna, el ambiente en el valle de Soret no era para Sansón. Y añade el texto, se enamoró de Dalila, cuyo nombre significa coqueta. Veleidosa, antojadiza, ligera, inconstante, coquetona. Sea Sansón, digo, bueno, ¿qué hago yo aquí? Aquí abunda la bebida, aquí hay muchas uvas, aquí voy a estar metido en medio de la tentación. ¿Cómo vamos a estar nosotros, hermano, en un lugar donde estamos rodeados de tentaciones? Si la Biblia dice, huid de la tentación. Sí, así es. Aleluya. Si usted es santo, apartado para Dios, y yo también, y le invitan los amigos, mira, va a haber una fiestecita ahí, ¿verdad? Va a haber un party. Vamos a estar todos cool ahí, ¿verdad? Voy a ir, dice alguno, ¿verdad? Quizás. Yo voy a ser fuerte. Tengo dominio propio. Voy a probarle al diablo que soy fuerte. Usted no necesita probarle al diablo nada. Sí, así es, sí, señor, así es. Gloria a Dios. No caiga en la trampa. No, solo, si no, está bien que no participe en lo que hacemos nosotros, pero solo está con nosotros para que te sientas en ambiente, para que no estés aburrido, ¿verdad? ¿Cómo usted va a ir ahí? No puede ir. Imagínense, lo encierran en un cuarto y todos empiezan a fumar marihuana, aunque usted no la fume, el mismo humo que está ahí lo va a poner loco y de repente ni va a saber cómo va a salir de ahí. Aleluya. ¿Para qué se va a ir a meter a un lugar de eso, pues? Sí, señor. Fíjate que el momento que le dicen ya es que ahí va a haber música mundana, van a bailar, va a haber pecado, va a haber todo. ¿Cómo va a ir? Entonces Sansón se fue a meter a un lugar donde no debía ir. Sí, con ser aquí, hermano, que a veces vamos a comer a restaurantes que ponen esa bulla, hermano, tan horrible de la música mundana. Porque la comida es buena, vamos a comer ahí, ¿verdad? Sí, señor. Aleluya. Ahora imagínese usted, hermano, que usted por su propia decisión vaya a un lugar de esos así. No, entonces Sansón cometió ese error. Se metió con esta mujer, ¿verdad? Que no debía haberse metido porque la Biblia dice
el Señor le había prohibido mezclarse con mujeres de otra nación y mucho menos con los enemigos, hermano. De los meros enemigos del pueblo de Israel. Sí, Señor. El inciso C dice, Sansón comprometió su ministerio. Dios había prohibido que se aparentara con mujeres de otro pueblo, porque éstas llevarían a los hijos de Dios a la idolatría. Es católica, pero yo me la voy a ganar para Cristo. Dios mío, santo. Hay poder, Jesús. Él es católico, pero yo me lo voy a ganar para Jesús. Alabe que vive, aleluya. ¿Qué le asegura a usted que lo va a ganar? ¿O se la va a ganar? No todos los casos son parecidos. Y si con la ayuda de Dios quizás alguien lo logró, pero pregúntele lo que sufrió. Aleluya. A la idolatría. Y hacer cosas que irían en contra de los preceptos divinos. Esta inclinación de Sansón lo llevó a su fracaso y a su destrucción. Y ha sido hoy en día uno de los problemas que ha afectado a cantidades de jóvenes cristianos, quienes han terminado enamorándose de una persona que no es la correcta, que no tiene temor de Dios y que ha terminado fuera de la iglesia y en grandes problemas. Las prisas pueden llevar a una persona, hermano, a tomar malas decisiones por darle rienda suelta al placer. Lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Y se ha dado el consejo, no hemos obedecido. No quiero, yo quiero estar bien con Dios, me han dicho algunos. Le digo yo, para estar bien con Dios lo que necesitas es dejar de pecar. Sí, así es, sí, Señor. No, que ya caí en fornicación y para estar pecando mejor me caso. Y es verdad que se tiene que casar, pero no se case por el placer. Se tiene que casar por amor. Sí, Señor. Amén. Y después, ay, cuánta razón tenía el pastor. No le hice caso y yo que hasta hablé de él. Aleluya. Santo. No se case, hombre, no se tire a ese abismo. No se suicide. Aleluya. Reflexión. Dios mío, aleluya. Reflexión dice aquí. A veces creemos que nuestras propias iniciativas, no, ¿cómo dice? A veces creemos que nuestras propias iniciativas, ¿verdad? Dios las aprobará y después al final lo estamos lamentando. Pensamos que Dios va a bendecir las decisiones equivocadas de nosotros. Dios me quiere, Dios me va a escuchar. Dios me ama, Dios me va a oír. Aquello que va en contra de la voluntad del Señor, Dios no lo puede bendecir. Dios no va a escuchar una oración de esas. Ok, número 3. Punto número 3. Un joven que perdió demasiado. ¿O creen que fue poco lo que Sansón perdió? Perdió demasiado. Sí, Señor. ¿En dónde estaba el secreto de la fuerza de Sansón? ¿En su cabello o en su fidelidad al Señor? Cuando desplazó a Dios de su corazón y se lo dio al placer, lo perdió. Cuando una persona desplaza a Dios de su corazón y se lo da al placer, al deleite, a sus propios planes, a sus propios deseos, empieza el desastre, hermano, en la vida de la persona. Perdió la libertad. Si le damos el corazón al pecado, nos estaremos esclavizando y los resultados serán devastadores. Toda decisión trae consecuencias. Sansón jugó con el mundo. Esa palabra está bastante fuerte, ¿verdad? Jugar con el mundo, coquetear con el mundo. Fue lo que hizo Sansón, hermano, coquetear, jugar con el pecado. Y permitió que su corazón se llenara de pecado. Se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila, traicionando a Dios y su llamado. Amó tanto el pecado que ni se dio cuenta, ¿verdad?
que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. A ver qué dice el versículo, si me ayuda ahí. Jueces 16, versículo 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y él luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sí, la gente cree, hermano, dice: bueno, he estado pecando, ¿verdad? Nadie se dio cuenta y todo me ha salido bien, todo va normal, nada ha cambiado. Y empiezan a jugar. El diablo, que el Señor lo reprenda, es paciente. Él tiene una característica que es paciente, él sabe esperar que el Señor lo reprenda y que espere ahí hasta que lo lancen al lago de fuego, ¿verdad? Esto es lo que hace el pecado con nosotros. Nos perdemos nos perdemos al grado que no nos damos cuenta de que ya Dios se apartó de nuestro camino. Hay muchos que comienzan poco a poco a pecar, a mentir, a engañar, a hacer cosas deshonestas y piensan que Dios está con ellos, que todo sigue normal, pero ya el Señor se apartó y las consecuencias son lamentables. Sí, Señor. Empiezan poco a poco. Mire, mi amiga me mandó la canción de no sé quién, ¿verdad? Por Snapchat me la mandó. Qué bonito, ¿verdad? Mire, me la tuiteó. Vino por Twitter, ¿verdad? La canción de moda, la mundana, la voy a oír. No, si no dice nada malo. Solo habla del amor. ¿Qué malo va a ser eso? Así piensa, ¿verdad? ¿Usted cree que va a ser, que le va a agradar a Dios? Que esa gente mundana que andan en pecado, en droga, fornicando, que se casan, se divorcian, se vuelven a casar. Nunca esto va a ser de bendición para su vida. ¿Usted cree que no es igual, que va a ser igual cuando usted viene el domingo y así como ayer que cantamos aquí: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y empezamos a contemplar la hermosura de Dios y el Espíritu Santo viene sobre nosotros? ¿Cómo usted le va a prestar su corazoncito, sus oídos para meterse un audífono y escuchar música del mundo? Aleluya. Que reprenderla, dice: no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice la palabra. Sí, Señor. Gloria a Jesucristo. Que lo que hay en nuestro corazón es adoración a Dios, reverencia a Dios. Soy tuyo, te pertenezco, ayúdame, Señor. En su tiempo tú me vas a dar todo lo que yo quiero. Usted va a ser fiel, Dios le va a dar su esposa, Dios le va a dar bendiciones en el ministerio, Dios lo va a respaldar, pero a su tiempo. No se desespere. Recuerde que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Usted está desesperado, hay jóvenes ahí que desesperados. ¿Cuándo es que va a llegar? Cálmese, espérese. Ya va a llegar. Yo le he visto aquí en la iglesia, hermano, jóvenes que les decía yo cuando iniciamos la iglesia: los hombres sabemos aquí, me decía un muchacho a mí. Y las únicas hermanas que están son las esposas de hermano Héctor, la suya, me decía otra hermano ahí. Y cuando ya va a venir, el Señor se la va a mandar, le decía yo. Siga orando, siga ayunando. Y al rato llegó, hermano. Tenía razón, hermano. Se casó. Y así hay otros. Le digo: cálmese, ya el Señor la va a mandar. Algo otros allá desde Texas la mandaron, ¿verdad? Está hermano Fernando. Amén. ¿Dónde estamos, hermano? En el B del punto 3. Ok. Sí, dice aquí: Sansón perdió la visión. El resplandor de Dios en Sansón no pudo brillar como estaba planeado. Sansón significa pequeño sol. Cuando sus padres le pusieron ese nombre, consideraron lo que el ángel le había dicho, y su hijo sería entonces una luz de esperanza en medio de la crisis.
Pero de ser el juez de Israel, Sansón cayó hasta ser un esclavo de los filisteos. Ser esclavo. Versículo 25 de Jueces 16. ¿Qué nos dice, por favor? Jueces capítulo 16, versículo 25. Y aconteció que cuando sintió alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mire, para divertir, hermano, para burlarse de él. Así se burla la gente. Mire qué borracho anda, qué caído anda, que no sé qué. Tengamos cuidado, hermano. Dice: su pecado le trajo ceguera y esclavitud. Sansón no perdió la visión cuando le sacaron los ojos. Ya la había perdido y juzgaba con sus ojos carnales. Él ya había perdido la visión de Dios. Estaba juzgando con sus ojos carnales. Reflexión: no podemos confundir poder con integridad, unción con santidad, bendición con aprobación. Siempre debemos depender de Dios. Él requiere fidelidad en sus elegidos. ¿Quiénes somos los elegidos? Aquellos que hemos recibido al Señor. Aleluya. Mire qué bonito lo que dice. No podemos confundir poder con integridad, unción con santidad. ¿Por qué esto aquí, hermano? No vaya a confundir. Hay personas que aparentan tener unción, pero no están en santidad. La unción no requiere decir santidad. Porque si usted ve cuando viene aquel de Roma, ¿verdad? El que está allá en Roma, el señor aquel que anda de blanco, la gente hasta se desmaya, llora y dicen, cuando los entrevistan: ¿y qué sintió cuando pasó cerquita de usted? No, yo sentí que vi a Dios, dicen algunos. Tiene unción, ¿verdad? A toda la gente que han estado cerca de ese hombre dicen que empiezan a decir que casi han visto a Dios. Mire qué blasfemia. Dice: no confundir la unción con santidad. Escuché de un amigo, tiene muchos años el evangelio, que dice que un evangelista le dijo: mira, fíjate que cuando yo no peco siento que el Señor no me respalda. Dice que le digo: mire cómo lo tenía engañado el diablo. O sea, él después de pecar se iba a predicar. Y así hay muchos que creen que se pueden aventar sus tragos, viven en su vida de pecado y ellos predican y quizás se salva la gente, pero no confunda eso con santidad. Gente que tiene palabrerío. ¿Cuánta gente sale ahí en Facebook que soy evangelista, que soy predicador, que no sé qué? Y la gente le cree y lo sigue. Y hablan de santidad, pero no viven en santidad. No confundan unción con santidad. Bendición con aprobación. O sea que muchos pueden tener bendición, pero esto no indica que es aprobado por Dios, ¿verdad? Siempre debemos depender de Dios. Él requiere fidelidad en sus elegidos. Aleluya. Y la conclusión aquí: el final de la vida de Sansón fue muy triste y lamentable. Todo un juez de Israel, poderoso como ninguno, terminó ciego, traicionando y moliendo granos para los filisteos, lo que representó para ellos una gran victoria y motivo de mucha burla por parte de los filisteos, quienes tenían el gusto de tener cautivo, doblegado y humillado al gran poderoso juez de Israel. Se puede imaginar cuántos comentarios y burlas recibió él. Hoy muchos hijos e hijas de Dios terminan siendo esclavos porque eligen amar más las cosas del mundo que a Dios. Si no valoramos nuestras bendiciones espirituales, estamos condenados al fracaso espiritual. Que ninguno de los que estamos aquí vayamos a servir de burla del enemigo. Una de nuestras oraciones a Dios debe ser: Señor, ayúdame a serte fiel. Señor, guárdame, no permitas que yo caiga. Que puede faltar cualquier cosa, Señor, pero yo quiero perseverar en tu camino. Decisiones irresponsables. Cierre sus ojos así como está y vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo,
Te doy gracias, Dios, por esta noche tan preciosa, por el tema que hoy has traído, Señor, a nuestro corazón. Ver, Dios mío, que las decisiones irresponsables traen consecuencias terribles. Así como Sansón terminó preso moliendo granos, vamos a las cárceles a ver muchos jóvenes, cantidad de jóvenes que han sido condenados por 30 años, 40 años, y hoy se arrepienten mil y miles de veces, pero no pueden cambiar esa decisión. Pero usted, amado joven que está aquí, tiene la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de los líderes de la iglesia, de sus padres. En esta noche, rinda su corazón al Señor y dígale: Señor, ayúdame a tomar decisiones sabias, decisiones entendidas, decisiones de acuerdo a tu voluntad, Señor. Todo joven que está aquí, quizás adolescente, dígale: Señor, sé que hay muchas cosas que yo no entiendo de la palabra, quizás los consejos, lo que de sus padres, quizás usted no entiende, pero dígale: Señor, dame la fuerza, dame la buena voluntad, Señor, de obedecer aunque no comprenda. Y cuando usted sea mayor, usted verá la bendición de Dios sobre su vida. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. ¿Será que hay alguien esta noche que no conoce a Cristo, que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y hoy quiere recibir a Cristo en su corazón? Le invito a venir y aceptar a Cristo para que Él sea su Señor. Si a través del video hay alguien que ha andado descarriado, que jugó con el pecado como Sansón, y quizás ha servido de burla del enemigo, incluso de sus propios amigos. Así se burla el diablo después que ha logrado vencer a los cristianos. Que el Señor lo reprenda al diablo. Mire, el que era cristiano anda bolo, anda borracho. Que el Señor reprenda a Satanás en esta noche. Dígale: Señor, ayúdame a tomar decisiones de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Si alguien a través del video, usted que me ve a través de la televisión, a través del internet, quizás usted está ahí con su teléfono, su tableta o en su computadora, en esta noche, si usted quiere reconciliar, si usted anda apartado, anda descarriado, vuelva al Señor, haga esta oración conmigo. Dígale así: Señor Jesús, reconozco que jugué con el pecado, he fallado contra ti, Señor. Dígale: pequé contra ti, Señor, pero te pido perdón, perdóname, limpia todos mis pecados. Dígale: con la sangre preciosa que Jesús derramó en el Calvario por mí, me reconcilio contigo, Señor. Te pido perdón. Borra mi rebelión y ayúdame a partir de hoy a serte fiel. Dame esa fe para poder caminar firme en tu camino. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted está viendo el video y repitió la oración con nosotros, háganoslo saber. Deje su comentario y su nombre ahí en la descripción del video para nosotros orar por usted. Antes que me olvide, hermano, quiero que oremos por la familia del hermano Nico Ruiz, un hermano que siempre se conectaba en internet, en Facebook, desde Puebla, México. A mí me sorprendía por qué él no se conectaba y no recibimos noticia de él. Y hace 2 días me escribió su hija y me dijo: mi papá falleció, mi papá murió. Y yo le escribí a ella que vamos a orar por él, por ella y por la familia. Hermano Nico Ruiz partió a la presencia del Señor. Padre, muchas gracias. Te pido por la familia, Señor, de mi hermano Nico allá en Puebla, México, y en cualquier lugar donde estén los familiares. Te pido que les des la fuerza, Señor, que les des la fortaleza para poder soportarlo. Pero gracias, Señor, porque tú hablaste a su corazón y sé que lo llevaste a tu presencia. Él ya está, Señor, adelante. Ahora nos toca a nosotros, Señor, perseverar para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Hermana, vamos a orar por sanidad por mi hermana América. Padre, en el nombre de Jesús, mi hermana está enferma, Señor.
Y tu palabra dice, mi Dios, que no hay nada imposible para ti. Usted puede poner su mano amorosa sobre este cuerpo y sanarla, quitar esta gripe. En el nombre de Cristo, te ruego, Dios mío, que obres un milagro. Para ti no hay cosa difícil, porque para ti todo es posible. Yo lo creo, mi Dios, yo lo creo. Y te ruego hoy en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de ella, Señor, y la sanes. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Dele un aplauso a Jesús en esta noche. Hay un tiempo para los textos bíblicos. Quiero dejar ahí, no sé, el encargado, mi hermano.